queremos conocer un poquito qué nos van a contar hoy, Rabbi Khalili, señora Khalili. Sabemos que tienen cosas súper interesantes, tuvieron el privilegio de visitar documentos que no mucha gente tiene acceso, documentos de la Genizá del Cairo. Vamos a querer que nos cuenten también qué es la Genizá del Cairo, qué es una Genizá para los que no saben bien y por qué esto fue una gran revolución haber encontrado esto. Adelante, les dejamos la palabra directamente a ustedes y Jabar Latino Montreal les agradece que presentan esto para nosotros. Un momento que vamos a share the screen. Vamos a share the screen. Necesito que me dejen share the screen. Lo voy a dejar con gusto. Es más, a ver. Un segundito. Vamos a dejar. Ahora sos co-host. Ok, muchas gracias. ¿Lo pueden ver? No todavía. No. No pueden ver. Tienes que share the screen. Un momento. Share. Esto. ¿Ahora sí? ¿Ahora me pueden ver? Perfecto, ahora fantástico. Bueno. Okay. Bueno, nosotros vivimos en Londres y tuvimos la gran suerte de terminar nuestros máster. Yo terminé recientemente mi máster en University College en London y por eso también tuve la gran oportunidad de visitar junto con mi marido la Genizá de Cambridge. Mi marido también terminó su máster en educación en London School of Jewish Studies y Middlesex University y los dos conjuntamente pudimos visitar la Universidad de Cambridge, que es donde está este repositorio de documentos medievales que vamos a ver ahora. Nosotros vamos en esta presentación, porque es una presentación corta, vamos a ver específicamente documentos de puño y letra de Maimónides y que también nos da una vista general a su vida cuando él vivía en Cairo. La Universidad de Cambridge tiene aproximadamente el 85% de lo que es la Genizá de Cairo. Fue descubierta aproximadamente en 1896 y con el permiso del rabino de Fustat, que era el antiguo Cairo, donde estaba la Genizá, fue llevada a Cambridge, donde se conserva hoy en día en estado especial porque son manuscritos obviamente muy antiguos, de varios de cientos de años, y necesitan una temperatura especial y necesitan también una iluminación especial y un plástico especial. Ahora, en la presentación que vamos a mostrar, ellos todavía no tienen ni el 10% escaneado, pero intentamos que si habían documentos que estaban escaneados, los vamos a presentar escaneados porque son más claros, y si no, le vamos a mostrar fotografías de lo que nosotros sacamos cuando estuvimos la visita a la Universidad de Cambridge. En la foto que pueden ver a la derecha es cómo habían llegado los documentos en 1896. Como estuvieron a lo largo de los siglos guardados en esa Genizá, estaban por supuesto en condiciones muy malas, más el viaje en esa época que era en barco, que le dio el agua del mar, les llevó más de 100 años limpiar todo eso, restaurar todos esos documentos y hasta el día de hoy se sigue investigando y catalogando y todavía no se ha terminado el trabajo. Son aproximadamente unos 200.000 manuscritos que tienen ellos y se conservan en una parte especial de la biblioteca, como dije, con una temperatura especial, en conjunto, por ejemplo, con otros manuscritos, como por ejemplo los de Newton. Ahora, todos estos documentos se encontraban en la sinagoga Ben Ezra, que está en Fustat, que era el antiguo Cairo. ¿Qué es una Genizá? Como preguntaron. Una Genizá es un lugar, la Torá dice que no podemos deshacernos de
material que sea sagrado, en una forma, digamos, que no le corresponde, que estamos degradando la santidad de estos objetos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una mezuzá que ya no sirve, o unos tefilín que ya no sirven, generalmente hoy en día en las sinagogas hay como una caja, digamos, de cartón donde se la deposita en forma respetuosa, y después cuando se junta una gran cantidad se lleva esas cajas al cementerio y se lo entierran. Muchas veces también pasa cuando hay Sifrei Torah, por ejemplo, que son muy antiguos, que ya no se pueden utilizar más, y todo tipo de objetos sagrados, panfletos con el nombre de Dios. Lo que pasó en la sinagoga Ben Ezra de Fustad es que ellos, digamos, en vez de tener una caja de cartón, ellos arriba del Ezrat Nashim, podemos ver una reproducción a la derecha del Betat Futzot, tenían como un ático, que era más o menos de 2 plantas. Y entonces ellos iban dejando allí todas las cosas que no servían con la idea de algún día llevarlo al cementerio, pero como era tan grande el ático, que nunca se llegó realmente a vaciar. Entonces a lo largo de los siglos se fue juntando material y material y material, y solo hacia 1860, cuando ellos tuvieron un problema con el techo, es cuando ellos bajaron un poco ese material, lo enterraron, y después al darse cuenta la importancia del material, lo desenterraron, y también es parte de otra colección que también está en la Universidad de Cambridge. Lo interesante de la Gnizá es que se coleccionaba de toda la zona de Cairo, no solo de esta sinagoga, y que también hay documentos que no necesariamente tienen una santidad, pero están, por ejemplo, escritos con letras en hebreo. Por ejemplo, hay cartas personales, hay contratos, hay cheques, cartas a maestros, de padres a maestros, preguntando, por ejemplo, si el hijo está estudiando bien, o el maestro quejándose del hijo que no se porta muy bien, o digamos, todo tipo de documentos que no necesariamente son todos, digamos, que tienen Kedusha, sino que tienen todo tipo que nos da una visión general de lo que es la vida medieval, no solo en Fustad, sino que en general, porque también se encontraron, por ejemplo, cartas que venían de la España medieval, se encontraron los primeros manuscritos en Yiddish, la gran mayoría de los documentos están escritos en judeo-árabe, que es un dialecto del árabe que utilizaban los judíos de la zona, porque era una zona, digamos, mediterránea, donde la gran mayoría era una población árabe musulmana, y los judíos tenían un dialecto que era el judeo-árabe, que se escribía con letras en hebreo. Ahora, específicamente, vamos a hablar de Maimónides. Maimónides nació en la ciudad de Córdoba, en España, en el año 1135, y la foto que estamos viendo ahora es de la judería en Córdoba, que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar varias veces cuando vivimos en España, y también está la única sinagoga que se conserva hoy en día en España, que era también de la época del Rambam. Digamos, la foto donde está la estatua del Rambam es donde se piensa que aproximadamente era donde estaba la casa del Rambam. El Rambam pasa su niñez en España, pero durante la Edad Media, España, digamos, a pesar de que la gente piensa que era la Edad del Oro, digamos, era una época en la que habían muchos conflictos entre a veces cristianos y musulmanes, o entre diferentes tribus musulmanas. Entonces, lo que pasó es que llegó una tribu que venía desde el norte de África, que era una tribu muy violenta, al-Mahudín, que empezó a conquistar el sur de España. Entonces, la familia de Maimónides vio prácticamente imposible quedarse de ahí, entonces intentaron primero asentarse en Marruecos, pero esta tribu que estaba viniendo desde África, también pasaban por Marruecos, decidieron que ahí tampoco podían quedarse, fueron a lo que era en esa época Palestina, pero Palestina en esa época era muy difícil vivir, porque no había tanto sustento, no estaba tan desarrollado, y finalmente deciden irse a sentarse en el Cairo. Nosotros tuvimos la suerte que, digamos, cuando el Rambam llega al Cairo, por supuesto, como era una persona muy erudita, era un rabino tzadik muy grande,
la gente enseguida notó que él era una persona de gran sabiduría y por supuesto se convirtió en el rabino principal de la ciudad de Fustat y se hizo una especie de dinastía después que falleció el Rambam, en el cual los descendientes del Rambam siguieron tomando el puesto del rabinato principal de Fustat. Por eso también muchos de los manuscritos escritos por puño y letra del Rambam se conservaron. Entonces aquí tenemos un ejemplo en lo que podemos ver claramente que está firmado por el Rambam, este documento que dice Moshe Bar Maimón. Aquí, digamos, una vez que ellos ya se habían asentado, la familia de Maimónides en Egipto, la familia de Maimónides era una familia adinerada, pero el Rambam, como era una persona tan prodigia, tan erudita, la familia decidió que él se quedara estudiando Torah y el hermano David era el que iba con el dinero del Rambam y el dinero propio a hacer comercio y entonces después se iban a repartir las ganancias para que el Rambam pudiera estar tranquilo y hacer, digamos, su estudio de Torah. Entonces, aquí estamos viendo la carta de su hermano David, que está escrita desde Adihab. Adihab era un puerto en Sudán, que era muy conocido en la época medieval, por lo que los mercaderes viajaban de Adihab, Sudán, hacia India. El Rambam le pide por favor a su hermano David que no haga este viaje. Y su hermano David no le hace caso y se va. Y en esta carta él le cuenta que, digamos, en la trayectoria que él tiene con los camellos, desde la caravana de camellos que está desde Cairo hasta Adihab, les pasaron a las otras personas un montón de calamidades, murieron de sed, fueron heridos, fueron robados, pero que ellos, la caravana de ellos llegó bien, no les pasó nada, a pesar de que estaban solamente a poca distancia de las otras caravanas que fueron atacadas. Cuando llega a Adihab, esta carta cuenta que se da cuenta que no hay importaciones, que lo único que hay es índigo y eso no es suficiente para comerciar, entonces que él va a decidir y va a tomar el barco a India porque no le queda otra opción. Lamentablemente esta es la última carta del hermano de David y hay noticias, digamos, de otras cartas contemporáneas que el barco se hundió y que el hermano de Rambam, David, falleció y naufragó. Nosotros sabemos que Maimónides, Rambam y su hermano David tenían una relación muy cercana, tenían una relación muy estrecha, eran mejores amigos, por así decirlo, uno del otro. Y Rambam se queda en shock con la muerte de su hermano y lo que no se sabía o no se sabe mucho es que Rambam le agarró una depresión muy fuerte tras la muerte de su hermano y por más de un año estuvo de cama con una depresión muy fuerte sin hacer absolutamente nada y también tuvo otros problemas de salud a causa de su estado de ánimo que estaba bajo. Eventualmente, después un poco más de un año, Rambam reunió un poco de fuerzas para seguir adelante, pero nunca al 100% consiguió componerse y llegar a consumarse por la muerte de su hermano. Es decir, siguió como tal. De todos modos, ahora Rambam ya tenía casi 50 años de edad y él ahora tenía una situación difícil en sus manos porque era responsable por su propia familia, era responsable por la viuda e hijos de su hermano. Su padre ya había fallecido y la familia no tenía plata. Entonces, Maimónides toma la decisión que era común entre muchos rabinos de España medieval, de hacerse como médico, una profesión que también la hicieron Judá Leví, autor de varios, autor de Kuzari y otros libros, también la hizo Nachmanides, Moshe ben Nachman, entre otros. Entonces Maimónides estudia todos los escritos medievales
griegos de medicina, también lo que había en su época, y se hace médico, abre una consulta en Fustat. Obviamente, por rango de su estatura, atiende y es muy exitoso con sus pacientes judíos y no judíos al mismo tiempo, y llega hasta los oídos del sultán Sanadino. Sanadino llaman a Maimónides, tiene muy buena impresión de este y le hace médico personal de él, de su familia, de su harén y de su corte. Con lo que Rambam tiene por las mañanas un trabajo fijo a diario de médico de la corte de un sultán. Por tanto, condujo muchísimos experimentos utilizando la tecnología posible y más avanzada en su época. Y como podéis ver, tuvo que tratar de un sinfín de situaciones diferentes. Obviamente, en el caso del mundo musulmán era muy común la poligamía, en que un hombre tiene varias esposas. Por lo tanto, especialmente gente de realeza, era muy importante tener descendientes, por lo cual el Rambam le pregunta por virilidad masculina y el Rambam escribe, hace su experimento, escribe un tratado sobre afrodisíacos. No es el único manuscrito que Rambam escribió en temas de medicina, existen otros. Existen otros, en el repositorio de Cambridge existen diferentes documentos de medicina que el Rambam escribió sobre diferentes tratamientos que hablan, por ejemplo, sobre enfermedades de la digestión, de la circulación, y esto es solamente un ejemplo. Nótese, por ejemplo, en el punto número 3, Rambam receta una poción para que la persona tome y tenga mejor, digamos, disposición, y receta que uno de los componentes es vino, pero como está en una población musulmana en los cuales no consumen ningún tipo de alcohol, dice que está la posibilidad de cambiar el vino por miel y conseguir el mismo efecto. Es decir, que Rambam trataba judíos y no judíos de la misma manera. Maimónides, además de su estatura como médico, obviamente era un gigante en Torah y representante judío ante las autoridades de toda la comunidad, obviamente el rabino jefe de Egipto y de la comunidad de Fustat. Era una persona extremadamente ocupada, no tenía un minuto libre desde la mañana hasta la noche, hasta un punto que él mismo escribe en otros lados, que al final del día estaba tan cansado que tenía que responder, atender a la gente mientras estaba acostado, porque ya no le quedaba fuerza de quedarse de pie. Aquí tenemos un documento en el cual le preguntan a Maimónides una pregunta en Halajá sobre matrimonio. La Torah prohíbe relaciones matrimoniales entre ciertos individuos dentro de una familia, y aquí lo que vemos es un caso de un romance que se desarrolló entre un tío y su sobrina, y ellos preguntan a Rambam si la Torah permite el casamiento entre un tío y su sobrina. Y aquí, como pueden ver en el cuadrado en rojo, esta línea es la respuesta de Rambam, y él simplemente escribe, está permitido Moshe. Esas son las palabras de Rambam. O sea, todo lo de arriba es la descripción en la pregunta. Rambam, como no tenía mucho tiempo para elaborar, simplemente dice se puede, y siguió con el próximo caso, con la próxima pregunta de Halajá que tenía que responder. Pero obviamente Rambam era un posek que era indiscutible en la zona la más grande autoridad. El Rambam era innovativo en varias áreas de judaísmo, pero una de las cosas que Rambam trajo al mundo judío en general fue la codificación de Halajá. En el Talmud, como nosotros lo conocemos, había sido terminado de escribirse 400 años antes de la época de Maimónides, y todos los rabinos
desde la época que se terminó el Talmud hasta Maimónides, lo que hacían era explicar el Talmud a la gente, y cuando habían preguntas específicas, a buscar en el Talmud los pasajes que aludían a esta halajá. Y se hicieron con el pasar del tiempo, en esos 400 años, diferentes tipos de libros con conexiones de los pasajes de halajá que se hacía en la actualidad desde el Talmud, pero normalmente se trata de resúmenes del Talmud y se trataba más que todo de leyes que se hacían en la época cotidiana, no cosas que, por ejemplo, la ley judía trae de la época del templo. El Rambam en eso fue muy innovador. Primero, hizo una obra que sistemáticamente describía todas las áreas de observancia de la Torá y al mismo tiempo incluyó tanto las cosas que se hacían en cotidiana en la actualidad, también las leyes que existían en la época del templo, pero ya no se hacía más en ese momento, como leyes de sacrificios o leyes de agricultura y ofrendas que se llevaban al templo, que muchos rabinos hasta entonces no la escribieron. El Rambam fue el primero que hizo todo de manera sistemática. Aquí veis la introducción que el Rambam escribió a su obra magna, porque él estaba convencido que todo hombre judío tenía deber de tener por lo menos una breve noción de toda la Torá, y ese era el primer objetivo de su obra, dejar a la gente en conocimiento a toda la Torá. Esa fue la única obra que Maimónides escribió en hebreo, un hebreo muy conciso, muy claro, muy directo, a diferencia de todas las demás obras que escribió, que las escribió en judeo-árabe, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver un par de casos en los cuales Maimónides cita en su obra magna, pero es importante entender el contexto en la cual, en la realidad de la época de Maimónides, por qué Maimónides dice lo que dice. Aquí estamos viendo una ley de mezuzá, que en la mezuzá hay que escribir los 2 párrafos de la Shema, y no hay que escribir absolutamente nada más en la mezuzá. Maimónides aquí justifica en la costumbre de escribir el nombre de Dios, Shin, después Dan, después Yud, en el otro lado de la mezuzá. Dice que no hay ningún problema, porque es el otro lado de la mezuzá, no interfiere con la mitzvah. Pero Maimónides también dice, los que ponen nombres de ángeles o nombres de Dios, otros tipos de símbolos, no tiene parte en el mundo venidero, porque en realidad está haciendo que la mezuzá ya no sirva. Y nosotros normalmente no tenemos idea de quién es lo que habla Maimónides, pero aquí tenemos 2 mezuzot de la época de Maimónides, ambas que se encontraron en la Gnizá. Ahora, si vemos, por ejemplo, en la mezuzá de la derecha, en el cuadrito rojo, vamos a ver que hay 5 estrellas de David, y vamos a ver que el nombre de Dios, el Sofer lo escribió por lo menos 4 o 5 veces, y son cosas que obviamente no hacen parte de la mitzvah de la mezuzá, pero el Sofer, por motivos que evidentemente eran comunes en la época, los puso dentro de la mezuzá y la hizo de esta manera inválida. Lo mismo vamos a ver también en la mezuzá de la izquierda. Vamos a ver que hay cuadritos con el nombre de varios ángeles o con el nombre de Israel. Vamos a ver ángeles que normalmente no vemos mucho su nombre. Aquí lo pueden ver en los cuadritos en rojo. Vemos aquí por lo menos 5 nombres que son los más legibles, y abajo también vemos otra vez la estrella de David y el nombre de Dios, que en Sofer la escribió más de una vez. Estas son las mezuzot que tenía Maimónides adelante de él, con él escribió esa halajá, que esto, lo que estamos viendo aquí, estaba prohibido de hacer. Obviamente hoy en día no se hace, pero era algo muy común en su época.
Vemos también otra cosa que era muy común en la época de Maimónides, era el hecho de que la gente utilizaba amuletos o talismanes. Y por amuletos se entiende que, bueno, en quien los escribía, hacía o bien sean dibujos o fórmulas pseudo-cabalísticas de distintos sentidos, y las enrollaba en pergamino, y la gente de eso hacía un collar, lo llevaba colgado del cuello, y hacían eso por protección. Ahora, Maimónides cita dos cosas con relación a esos talismanes. La primera, en las leyes de idolatría, en la Joda Vodazara, la Torah dice cualquier cosa que tenga que esté relacionada a prácticas idólatras, la Torah prohíbe su uso, porque está prohibido disfrutar o tener provecho de cualquier cosa que tenga que ver con idolatría, y por lo tanto, si un amuleto, un talismán tuviese citaciones idólatras, estaba prohibido llevarlo o tener cualquier provecho de él. La segunda cosa que Maimónides alude cuando se habla de talismanes son las leyes de Shabbat, porque obviamente las personas lo llevaban en la calle a diario, y la pregunta es si puede salir con eso en la calle en Shabbat o no. Aunque Maimónides dice, si se trata de alguien que es famoso porque sus talismanes son kasher y ayudan a la gente, entonces se podía llevarlo en la calle en Shabbat, pero si no, porque es muy fácil hacer un talismán si la persona no, es ignorante, y hay personas que a lo mejor no tienen fama de que sus talismanes servían para algo, de cualquier modo lo vendían en la calle de la misma manera, y hay gente que los compraba. Y entonces Maimónides dice, si no es un talismán que se probó su eficacia, no se podía llevar en la calle Shabbat. Ahora, ¿de qué es un talismán y de qué está hablando Maimónides? Lo podemos ver ahora. Lo que vemos aquí es un talismán que, como pueden ver, es contra escorpiones. Si tenemos en cuenta que en Egipto es una zona desértica, es muy común en esa zona que hayan escorpiones. Específicamente en la zona de Egipto están los escorpiones más venenosos del mundo, y entonces la gente tenía miedo constantemente de encontrar escorpiones en situaciones muy variadas, dentro de la casa, dentro de la ropa, dentro de los utensilios, y entonces era muy común la gente querer extra protección, y por lo tanto este señor que aquí vemos hizo un talismán para contra escorpiones. Lo que es interesante en ese caso es que no es un talismán, sino que son varios, y los hizo todo en el mismo pedazo de pergamino. Y en las líneas que ven en rojo son por donde lo cortaría si es que tuviera algún cliente. Es decir, este señor hizo el pedazo de pergamino, lo puso en el bolsillo, lo llevó a la calle, y si tuviera algún cliente, lo cortaba en pedazo por la línea, se lo vendía, y el resto se lo ponía en el bolsillo y buscaba otro cliente, y así iba hasta que terminara y lo volvía a escribir otra vez. Este pergamino tenía un problema muy grave, como pueden ver en el cuadrado amarillo. Si lo leen en hebreo muy detenidamente, van a ver que en la primera palabra es el nombre de Afrodita, una diosa griega. Y este señor utiliza una fórmula pseudo-cabalística con el nombre de esta diosa, lo va disminuyendo una letra a la vez, de cierta medida intentando convencer al cliente que con la ayuda de la diosa Afrodita a lo mejor tendría protección sobre contra escorpiones, y se puede entender perfectamente por qué Maimónides estaba en contra de esa práctica, porque como pueden ver de este documento, esto existía.
Un último ámbito entre los varios que Maimónides actuó era como filósofo. En la época de Maimónides, tanto como en la época posterior a él, era muy común en el mundo islámico en el estudio de la filosofía no judía, específicamente en la filosofía griega, y era un símbolo de estatus y de sofisticación, por lo que muchos judíos también se dedicaban al estudio de la filosofía. El problema es que cuando ellos comparaban la filosofía no judía con la Torá, lamentablemente pensaban que en la Torá estaba como una cierta desventaja y entonces se ponían erróneamente a interpretar las cosas según su vista filosófica. Por ejemplo, en el rabino Shlomo Ben Aderet o en el Rashba, era rabino en Barcelona unos 100 años después de Maimónides, cuenta que él encontró una comunidad de judíos observantes en España que llevaban años sin poner tefilín porque de manera errónea habían pensado que lo principal eran solo las intenciones que acompañaban la mitzvah y no la mitzvah en sí. Obviamente por este y otros motivos, Maimónides defiende la fe judía, sistemáticamente la explica de manera convincente y racional para que los estudiantes, los judíos de su época no se quedaran perplejos. Ese era el motivo del nombre del libro Guía de los Perplejos, que la gente se quedaba confundida cuando estudiaba filosofía y la comparaba con la Torá. Aquí vamos a ver 4 páginas, las 4 de puño y letra de Maimónides. A diferencia de la Hazaká, del Mishneh Torah, su obra magna, todas las demás obras Maimónides la escribió en judeo español, que como explicó la Rabbanit, era el idioma que los judíos hablaban en la época. No podemos pensar como en Yiddish de los judíos sefardíes en la época, porque la idea era en ese caso que lo entendieran inmediatamente, pero en la misma época de Maimónides, una familia en Irak, una familia muy famosa de traductores llamada la familia Ibn Tibón, lo tradujo esta y demás obras al hebreo, y esa es la traducción con la cual contamos hoy en día, pero aquí lo que vemos es la obra en su estado original en judeo árabe. Se llamaba en judeo árabe Dalalat al-Ayrin, que es decir, guía de los perplejos o guía de los que están confundidos. Ahora, en la página siguiente, lo que es interesante, otra vez, son páginas de un puño de Maimónides. Como van a ver aquí en la página de la izquierda, van a ver que hay líneas que Maimónides las cruzó. Es decir, que en su momento, primera vez, pensó en incluir esas palabras en su obra, después cambió de idea, las borró de su manuscrito y para que no quedara en la versión final. De la misma manera también van a ver en la derecha, que Maimónides añadió ciertas observaciones a ser incluidas en la versión final que iba a ir al público. Por eso las puso en las márgenes de su manuscrito. Y lo que es muy interesante, obviamente, en la época de Maimónides, todo se escribía con pluma y tinta. Y como pueden ver en esta parte de la página, su pluma se rompió. Con lo que Maimónides tuvo que agarrar otra pluma y la estaba probando, por eso en el dibujo, para ver si la pluma escribía bien antes de seguir escribiendo. Y esto es el motivo por el cual se ven esos garabazos en la página. Ese es el fin de la presentación. Es una pequeña parte de la riqueza de documentos que hay sobre Maimónides, pero nos da una pequeña ventana para ver
en la realidad como Maimónides la vio en su momento. Excelente, la verdad, excelente, Rabbi Shaul, Rabbi Khalili, señora Khalili, la verdad, excelente, muy claro, muy estimulante cuando uno ve cosas con las cuales vivimos en esta época y hacemos en la práctica en esta época, uno se, digamos, transforma y traslada en el tiempo y ve cómo cada cosa, los judíos vivimos exactamente las mismas situaciones, en todas las épocas y nos da realmente vitalidad a las cosas que hacemos ahora, a la práctica de mitzvot, al estudio de Torah, realmente excelente. La verdad que les queremos agradecer mucho. Escuchamos que los vamos a ver, Dios mediante, en 2 semanas más. Así que muchísimas gracias. Excelente presentación. Mucho gusto.